El podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Aquí estamos listos para hablar de todos los deportes, las ligas de los Estados Unidos, que otra vez, atención a esto, se sacude la NFL en plena pretemporada. Uno de sus dueños, y no es el primero, uno de los dueños de uno de los equipos, arrestado por solicitar prostitución. Madre mía, Garay, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿En dónde? Lo cual es un delito en la mayoría de los Estados Unidos, Andrés. Jed York, el propietario de los 49ers de San Francisco, los memes están a la orden del día. No me diga. Me queda claro que la gente espera que cualquiera cometa una falencia, un error, e inmediatamente... Mucha sombra, muchas sombras. E inmediatamente vienen las pedradas. Pero bueno, no impugnó los cargos en su contra por delitos menores tras ser arrestado en Ohio bajo sospecha de participar en actividades de prostitución. Según los registros judiciales en el condado Columbia que obtuvo ESPN, York presuntamente respondió a un anuncio encubierto en un sitio web conocido de prostitución y acordó mantener relaciones sexuales con una mujer a cambio de $140. Jed York, arrestado al llegar al lugar de la cita con el teléfono móvil utilizado para concertar el encuentro. Un informe de arresto presentado por el Departamento de Policía de Palestina Oriental, así se llama ese sector, señala que York fue detenido a las 9:35 de la mañana del domingo en el complejo de casas móviles Wheat Hill. La policía colaboró con el grupo de trabajo contra la trata de personas de Mahoning Valley en el arresto de York. Inicialmente lo acusaron de delitos menores por participar en prostitución y posesión de instrumentos delictivos. Yo sinceramente sigo preguntándome qué son los instrumentos delictivos, ¿no? ¿Qué es eso? Pero así figuran los cargos. Ya. El primer cargo fue modificado a delito menor de alteraciones del orden público. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, se declaró culpable inmediatamente para resolver el caso. El abogado no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Los 49ers destacaron que como se trata de un asunto legal que ya ha sido resuelto, no harán más comentarios por el momento. Y la NFL emitió un comunicado indicando que la liga está al tanto del asunto y que será revisado bajo la política de conducta personal. Ya. Hombre, ya había pasado en una situación diferente, pero muy parecida, muy similar. Kraft. Con Robert Kraft, en aquel salón de masajes del condado Palm Beach. Ahora le pasa al dueño de los 49ers. Pero cuénteme cómo, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cómo fue lo de York? Entonces, ¿fue en un parqueadero de trailers? ¿O cómo fue que lo pillaron? El hombre se metió a una aplicación. Ya. Estaban haciendo una especie de redadas contra el trato de blancas y demás, y el trato de seres humanos, y el abuso, quizás a menores de edad y demás. Y resulta que él se mete en la aplicación, concerta la cita, llega a un acuerdo de $140 a cambio de relaciones sexuales y lo estaban esperando allá en el parque de tráiler e inmediatamente lo arrestan. Ahí en California, ¿verdad? No, en Ohio. Ohio. Él estaba en Ohio. No me digan, qué barbaridad. En el condado de Columbiana, Ohio. ¿Colombiana? ¿Como Colombia, el país? ¿Colombia? No, Columbiana. Por eso, de Colombia, Colón, Cristóforos Columbus. No, exacto, Christopher Columbus, no, pero en este caso no es colombiana, sino columbiana. Sí, que usted se acuerda que Colombia los confunden mucho. Por eso, aquí sí Colombia, es Colombia. Aquí sí es colombiana, condado de Columbiana, en Ohio, detenido, reiteramos, el domingo en horas de la mañana. El sector se llama Nueva Palestina, en la traducción al español, donde estaba precisamente, a donde fue él a llegar o a cumplir con la cita. Marulanda, estos dueños de equipos que no son felices en la casa, ¿o qué les pasa, hombre? Pues tal vez no serán felices o serán felices, pero algunos lo hacen de una manera más privada, no en esos sitios. 3 detalles rápidos. El primero, ¿por qué lo descubrieron? Porque ingresó a un sitio web o a un portal que ya estaba siendo chequeado por ese tema de trata de blancas. O sea, si se hubiese entrado a otro donde no estuviese esa vigilancia, no hubiese pasado nada y él hubiese tenido su momento y bueno, en fin. Ya ¿Quién investiga eso? Perdón, el FBI, ¿verdad?
Generalmente sí, el gobierno federal. Ok, En exacto. muchas ocasiones el FBI es un delito federal. Segundo detalle, Marulanda. Un procedimiento habitual Ajá. en los Estados Unidos en muchos sitios. Porque sí, definitivamente hay un problema hace mucho tiempo inclusive de abuso de menores y prostitución. Segundo detalle. Segundo, el equipo dice, ya todo está resuelto, no tenemos nada más que decir por el momento. O sea, ya descargos, su multa, su sanción y listo. No van a agrandar más la situación que vivió su propietario. Y tercero, que es la que yo quiero ver qué va a pasar con la NFL, cómo va a reaccionar. Si va a ser lo mismo que con Robert Kraft, se limpian las manos y ustedes son adultos mayores, tienen su vida privada, es una relación con mayores, o sea, aquí no hay un tema ni de trata de blancas, ni una relación con menores. Entonces yo creo, Andrés, que la NFL mutis por el foro y simplemente, pues, sí, va a quedar en la comidilla y los memes y la gente hace, pues, obviamente chanzas y chistes de la situación, pero yo creo que la NFL no les va a decir tampoco mayor cosa ni a los 49ers ni a su propietario. Bueno, Claro, sigamos. esta Y operación entre ellos se cuidan mucho. Recuerden que los dueños de la NFL entre Claro, ellos se protegen. mismos se protegen. Sí, exactamente. Esta operación para responder o aumentar un poco la respuesta a lo que preguntaba Nieto fue conjunta, porque la policía apoya este tipo de situaciones Claro. que generalmente maneja el gobierno federal. O sea, tiene que ser, por ejemplo, el FBI con la policía. Entonces, ni en Ohio ni en California está permitida la prostitución. No, casi en ningún lado. A En ver, ningún lado. en Nevada. Ay, sí, claro. Esas en pululan. en Las Vegas sí, pero ojo que Ajá. no es tan abierta como mucha gente dice. O sea, Que no. no, La última a vez que ver, yo que fui, No, yo entrando al también. hotel hay 20 que te ofrecen yo también, servicios. pero ese tipo de prostitución, el otro día estábamos leyendo un artículo bastante interesante, ese tipo de prostitución es ilegal, lo que pasa es que miran para el otro lado. Pero ¿por qué si te dan tarjetas en la calle, se te ofrecen? Sí, porque miran para el otro lado, porque lo que sí es legal es la prostitución en burdel. Por eso, en el estado de Nevada hay tantos burdeles. ¿Usted no vio alguna vez una serie de HBO que se llamaba el Bunny Ranch? No, pero voy a verla. Así, ya vieja, así hay miles de burdeles. Es la prostitución en burdel. Así como, por ejemplo, en Rhode Island, aquí en el noreste de los Estados Unidos, Sí. es legal, pero tiene muchos vericuetos la ley. O sea, lo que dice es que dos personas tienen derecho a llegar a un acuerdo económico por tener sexo a puerta cerrada. Bueno. O sea que la dejan ahí picando, solamente en esos dos estados. Muy bien, ahí está. ¿Y ustedes qué piensan? Los leemos en los comentarios. Los dueños de los equipos involucrados en casos de prostitución, dueños de equipos de NFL. ¿Qué piensan? Los leemos. Comentarios en YouTube, Spotify, en cualquiera de las plataformas digitales donde está este podcast. Podcast La Sacó del Estadio. Bueno, de Sean Watson, y aquí también hablamos de sexo y fútbol porque recuerden que este estuvo relacionado con múltiples acusaciones de mala conducta sexual, el famoso tema de las masajistas. El inicialista de los Cleveland Browns ahora le ha pedido disculpas a la afición, ¿o cómo es? Se arrepintió de unos comentarios, Andrés, a los aficionados. Comienza la temporada, como dijo Marulanda ayer, como mariscal de campo número 1. Eso es algo que ha dado mucho de qué hablar. Y en su primera conferencia de prensa, como después de la decisión, se disculpó por los comentarios que hizo luego del partido del sábado, en los que calificó a los aficionados de irrespetuosos por abuchearlo. De hecho, Watson ganó la competencia, obviamente, contra Cheddar Sanders. Y claro, esta misma, recordemos, comenzó durante el programa de entrenamiento de la temporada baja. Evaluamos todo el trabajo realizado y así se dieron las cosas. Y dijo entonces de Sean Watson, presento disculpas, creo que se me fue la mano. Lo que pasa es que él venía demasiado resentido porque inclusive cuando se lesionó, y usted lo recuerda, Marulanda, los aficionados muchos terminaron aplaudiendo o como alegrándose de que se hubiera lesionado y eso parece haberle tocado en lo más profundo. Pero ya, ahora que es el quarterback titular, ahora que ya lo eligieron, él dice que se le fue la mano, presentó disculpas y se arrepintió de los comentarios a los aficionados. Recordemos que de Sean Watson le firmaron un contrato por 5 años con $230 millones en ese momento garantizados. A esa fecha, hace 5 años, pues era una locura de contrato. Incluso yo recuerdo a Garay que decía, no, eso no puede ser. ¿Cómo le van a dar a un jugador todo ese dinero si ni siquiera ha jugado? Pues resulta que este 2026 ya es el 5º año de ese contrato. O sea, este es el último año de contrato de Sean Watson. Y uno puede intuir, es como decirle al entrenador, que es nuevo para el equipo, decirle a Sean, va a ser el titular, porque es que este es el patrimonio del equipo. Tiene que demostrar en este último año si realmente va a estar con nosotros o no va a dar la talla para continuar.
En esos 5 años solo jugó 19 partidos. Bueno, en 4 años, porque falta 5 obviamente años. este. Ah, En este falta este, pero en 4 años son solo 19 partidos de Deschamps, por múltiples razones. Y solo 9 victorias y 10 derrotas. O sea, realmente ha sido, Andrés, un fiasco la contratación hasta el momento de Deshaun Watson para Cleveland, a no ser que este 2026 la rompa y pues los lleve a playoffs. Sería la única manera que yo veo que lo mantengan en el equipo. Y pese a que Monken, el entrenador, Sí. dice que no, que fue una decisión en la cual pues se estudió todo desde el principio de los campamentos, de las prácticas no obligatorias y obligatorias, desde el principio de los trabajos, pero el sábado lo abuchearon, hay que decirle a Deshaun Watson, porque se vio muy mal. claro. Y resulta que, como dice Marulanda, ya esto se está acabando, el contrato se está acabando y nunca rindió a la altura, nunca. Bueno, hablemos ahora de otro futbolista ya cerrando NFL, un futbolista, un receptor abierto, Kayshon Boutte, que se va traspasado, un canje de último minuto. ¿A dónde, Dani? Llega a los Texans. Recordamos que durante la semana anterior, Texans tuvo la lesión de Higgins, un jugador muy importante para ellos en ofensiva. Entonces, como se cree la temporada, empezaron a buscar en el mercado donde encontrar un jugador que le diera algunas de esas mismas características. Y entonces han hecho una negociación con los Patriots. Llega este receptor que tuvo unas últimas 2 buenas temporadas para los Patriots. Incluso en los Patriots, Andrés, uno ve las reacciones de la gente y no le gustó mucho el traspaso, porque para ellos era un buen jugador. O sea, lo que pasa es que también les llega A.J. Brown. A.J. Brown va a ser el titular pues el jugador número 1 de los receptores de los Patriots. Entonces ellos creían que tenían ahí sobrepoblación y necesitaban mejorar en la defensa secundaria. Y llega entonces Jake Reed de los Texans a los Patriots. O sea, cambiaron un ofensivo por un defensivo, más un jugador de una ronda, de 7ª ronda mejor en el 2028, en ese canje entonces que están planteando los Texans y el equipo de los Patriots, donde sigue Andrés la expectativa de con Christian González. Al menos ya esta semana que arrancó, pues ya estuvo otra vez en el entrenamiento. Digamos que llevaba 2 semanas sin entrenar Christian González. Una razón fundamental es que ese 10 de agosto él tuvo una dolencia. O sea, en el entrenamiento él salió tocado. Entonces quiso, mientras están negociando su nuevo contrato, pues no arriesgarse y paró esas 2 semanas. O sea, entre medio huelga y no huelga, también era por cuidar su parte física. Pero bueno, se espera, Andrés. Pasa que estamos ya a menos de 20 días. Se empezaba a rumorear otras cosas, que no había querido ir por hacer una especie de, como dicen ustedes, pataleta, ¿no? Vamos que ya estamos que a 15 días ya no. Sí. Entonces se queda en pecho ya. Nada, no se va al final. No, a él lo van a le van a dar a 15 días. Plata. A 15 días. No, lo que pasa es que no, digamos que tampoco hay apuro, porque es que él todavía está bajo contrato. O sea, él no se puede ir de los Patriots esta temporada. Lo que pasa es que no es lo mismo, Andrés, tener una temporada un jugador que no se siente a gusto porque no le han pagado. Y ahí sí empezaría de pronto a hacer las malacaras, los pucheros, quién sabe cómo sería la relación. La pataleta. A asegurarse de una vez antes de que arranque el mes de septiembre, antes de que arranque la temporada. Listo, lo hacemos el mejor pago en su posición. Y creo que ahí había tranquilidad para él y para los fans y para la gente de los Patriots. Pero vamos a ver si en lo que resta de este mes de agosto se llega a un feliz término esa contratación. Puede que pase. Lo que pasa es que también tiene que, o está tratando Christian González, de aprovechar el momento. Porque a todos nos quedó la imagen de lo bueno que es y de un Super Bowl donde fue la gran figura de su equipo pese a que perdió. O sea, no se le puede dar tanta brecha al tiempo porque por ahí tiene una mala temporada, se lesiona y ya todo aquello que iba a ganar termina bajando muchísimo en cuanto a su costo y su valor, ¿no? Eso es. Podcast La Sacó del Estadio. Bueno, nos vamos ahora para WNBA porque Angel Reese, y lo cuenta Kenny, impone un récord histórico. ¿En qué? En una semana muy convulsionada. Mañana les traigo una historia que no hemos contado y que vale la pena desmenuzarla. Pero Angel Reese, la rival de Caitlin Clark, porque ha sido precisamente, esto se dividió. Las antagonistas, sí. O sea, las que están con Reese y las que están con Clark. Entre ellas, entre las que están con Caitlin Clark, está Sophie Cunningham. Pero bueno, Angel Reese, además, Madulanda es de los que admira muchísimo. Yo también la admiro. ¿Otra vez? No. Admira muchísimo el temperamento. Admira muchísimo la manera como... No. De las tres. Tienen una característica... No. Lindísimas son las tres. Pero a ver, Sophie Cunningham ha pasado a ser como una vocera de aquellos a los que no se les permitía decir nada en contra del establecimiento, de la manera como estaba enfocada la situación. Angel Reese
se abrió camino hacia los libros, estableció el récord de la WNBA con 26 rebotes. 26 rebotes Hijo de madre. en la victoria del Dream de Atlanta sobre los Sparks o Los Ángeles Sparks, superando el récord de rebote de una temporada durante el mismo partido. Reed superó el récord de 24 rebotes de Chamique Holdsclaw, establecido el 23 de mayo del 2003 con Washington. Suma 458 rebotes en la temporada, 7 más que la marca establecida por ella Wilson en el 2024. 27º doble-doble de la temporada. Es un talento especial. Definitivamente estamos de acuerdo con lo que dijo la escolta del Atlanta Dream, Alicia Gray. Me quedo maravillada al verla capturar rebotes. Esa es Angel Reese, que viene siendo una de las que le dio un nuevo capítulo a la WNBA. Es que aquí siempre lo mencionamos, aquel enfrentamiento a nivel universitario, cuando las dos todavía estaban en la universidad, antes de que llegaran a la WNBA, definitivamente marcó un antes y un después. Ese partido terminó viéndolo mucha gente en los Estados Unidos y esta afición del baloncesto femenino está creciendo, pero de manera exponencial. Su caso como candidata a novata del año y demostrando un dominio físico en la liga. La sacó del estadio. Y ahora, algo de béisbol, hombre, Major League Baseball. Estuvimos muy beisboleros en los últimos episodios. Esta vez le dimos predominancia al sexo y al fútbol americano. Carl Raleigh en el béisbol hace historia. Marulanda, ¿por qué? Porque tuvo una fantástica jornada, una noche de esas de ensueño para Carl Riley. Por primera vez en un juego logró conectar 3 cuadrangulares. Y lo curioso, sí, Ajá. pues obviamente el año pasado nos había demostrado el poder al bate. Este año hemos dicho que ha sido muy criticado porque no ha tenido, digamos, esa misma sintonía, ese mismo poder, esa misma fortaleza para conseguir cuadrangulares, sacarla del estadio. Pero en esa jornada le pegó 3 a los Phillies. Y con la característica o la particularidad de que cada jonrón fue jonrón solito, o sea, no había nadie en base para lo que hubiese sido un resultado mucho más abultado, porque a la postre pues ganó por buena diferencia el equipo de los Marineros de Seattle y reiteramos, no le ganó a cualquiera. O sea, es que ganarle, por ejemplo, conectarle 3 cuadrangulares a los Rockies o a los Angels, equipos que ya están pensando en la próxima temporada, uno diría, bueno, pero conectarle 3 cuadrangulares y ganarle a los Phillies, que tenían 9 victorias al hilo, era un equipo con 9 triunfos consecutivos, pues ha vibrado a otra de la fanática de los Marineros, que ahí siguen en la pelea, que no se quieren alejar, Andrés, del tema del comodín, del wild card de la Liga Americana, y pues están encontrando en un momento muy importante a Carl Raleigh. Y hablemos de tenis porque se dio la primera final, reseñamos en el episodio anterior mujeres. Coco Gauff, tenista negra, le gana a Jessica Pegula, pero en la final masculina hicimos la reseña, pero Dani le quiere dar un contexto a esa final. ¿Por qué fue diferente a todas las demás? Sí, porque digámoslo así, pues de cariño, Andrés, la primera vez en la historia que en un Master 1000, o sea, ojo el detalle, Masters 1000. ¿Primera vez? Sí, primera vez. En la historia, ni En la siquiera en la historia. época de Arthur Ashe. No, nada. Primera vez que vemos una final entre 2 negros. Sí. O sea, lo hicimos de manera cariñosa, No, respetuosa. no, la queremos negros, en son tenistas perspectiva. negros. Arthur Además, Fields. Sí, Sí. además que Frances Tiafoe, mire, Sí. le ganó un Frances Tiafoe, el americano, el norteamericano. Exactamente. Francis Tiafoe, el de Estados Unidos, perdió con Arthur Fields. Ya en el episodio anterior usted reseñaba que había sido el ganador de esta modalidad, Andrés, en Cincinnati. Pero bueno, queda para la historia de eso. Y qué bueno, Andrés, porque esto va a motivar que muchas más nuevas generaciones, afrodescendientes o de cualquier lugar del mundo, Andrés, Muy bien. digan, el tenis no es solo un deporte de blancos, el deporte es para todo el mundo. No, todo el Pero, mundo. qué eso, bueno, pero y qué eso bueno. ya lo sabemos hace tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, Pero no, mira no, que nada. queda en la historia, Andrés, que es por primera vez una final de un Master 1000 con 2 Las Williams. morenos, jugando Negros, en negros. la rama masculina. ya. Rama Negros rama cálidos. masculina, porque pues rama masculina, en la rama femenina, pues Venus y Serena lo hicieron bien. muchas veces. Y antes de la Williams hubo varios. ¿Se acuerdan de Malibu Sí. y Washington? Que, Claro. por ejemplo, Claro. tuvo una final No, de eso Roland ha habido Garros mucho. contra Richard Ustedes Krajicek. pueden también meter ahí a Yannick Noah, o no, el No, francés. todo lo que quieran. Ha Y habido el de muchos Connecticut. Había uno de Connecticut también de color, muy buen tenista, que estuvo mucho tiempo. Es el de Connecticut, ¿cuál sería? ¿Cuál es el de Connecticut? Blake, creo que era. James Blake. James Blake. James De Blake. New Haven. Sí. Óigame, y si vieron pues la de Kyrgios, ¿no? Al final supimos por qué estaba sin jugar tenis. Dio positivo por cocaína, Sí, provisionalmente suspendido. Presentó, ofreció disculpas, pero Con esto ya cerramos este episodio. Gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos. Campanita en YouTube, sobre todo en YouTube es la campanita. Spotify también.
para que siga estas historias y en sus comentarios Vea lo la leemos. campanita madulanda tan linda. Vea cómo mueve esa campanita tan divina. ¿Qué piensan de la detención del señor York, el dueño de los 49ers, en caso de prostitución? Ya había pasado anteriormente con el señor Kraft, el del equipo de los New England Patriots. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Los leemos en sus comentarios. Ustedes están viendo este podcast que se origina desde los Estados Unidos con Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Nieto Molina y Dani Marulanda. Gracias a todos. Esto se llama ¿Cómo, Garay? La sacó. Desde el fútbol hasta el béisbol.